Ok, buenos días a todos los seguidores de nuestros canales. El día de hoy vamos a compartir un, un conocimiento, algo que no está o se encuentra muy escueto en los libros, que es de dónde sale la línea griega. Ustedes saben que la línea griega pues normalmente se conoce como el famoso 208 voltios que hay entre L2 con respecto a neutro. Entonces, esta es la famosa línea griega. Pero la pregunta es, ¿de dónde viene esta línea griega? ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy en este video? Bien, recordemos que tenemos nosotros en redes de distribución, sobre todo en bancos de transformadores, tenemos cierre, estrella, estrella, tenemos cierre, estrella, delta, tenemos cierre, delta, delta. Entonces estos son cierres trifásicos. Entonces, ¿en cuáles de estos cierres nosotros nos encontramos con la famosa línea griega? Entonces nosotros tenemos en dos panoramas, en la conexión estrella delta y en la conexión delta delta. Pero, ¿de dónde viene la línea griega? Entonces analicemos una conexión delta. Normalmente la conexión delta en los bancos de transformadores por el lado secundario tenemos esta parte acá. Vamos dibujando un poco cómo se vería en el cierre de un banco de transformadores. Y es más o menos de esta forma. Tenemos X1, X2, X3, X1, X2, X3, X1, X2, X3. Estos son transformadores aditivos. Entonces tenemos acá la delta, vamos a dibujar la delta por este lado. Y vamos a tomar el neutro o el tierra de este punto de acá, del X2. Entonces aquí tenemos nuestra tierra que también nos hace de neutro. Entonces, si este es un sistema secundario, que es un sistema 120, 240 voltios, aquí tenemos 120, 120, 120, 120, 120 y 120. Están en serie, suman los 240. Entonces, ¿de dónde sale el bendito 208? Bien, entonces eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, aquí está la delta. Si nosotros lo dibujamos acá de esta forma, aquí tenemos un transformador, tenemos el segundo transformador y tenemos el tercer transformador. Entonces tenemos acá, nosotros salimos con las tres fases. Tenemos L1, L2, L3. Y de acá, del medio de este transformador, salimos con nuestra tierra o neutro. Entonces, como vimos acá, nosotros tenemos 120, 120, 120, 120, 120, 120. Entonces, aquí tenemos 120, 120. Este es el medio del transformador, este es el medio del otro transformador. 120, 120, 120 y 120. Esto es voltios. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, analizamos L1 con respecto a tierra, nosotros vemos acá, vamos a marcarle otro color, tenemos L1 con respecto a neutro, tenemos nosotros acá, solo recorre L1 con respecto a neutro 120 voltios.
L2 con respecto al neutro, si se fijan viene acá L2 con respecto al neutro y solo recorre una parte del embobinado y tenemos L2 con neutro es igual a 120 voltios. Ya cuando evaluamos L3 por las dos vías, por la primera vía, vemos que agarra aquí L2 y hasta llegar al neutro agarra una mitad, otra mitad, tres mitades, pero eso no quiere decir que sea 360 voltios, que es la sumatoria de las tres mitades. Esto no es así. Si nos fijamos, esta es la trayectoria 1. Si nos fijamos en la trayectoria 2 de L3, viene aquí L3, agarra 1, 2 y vuelve a agarrar 3. Igual, la sumatoria son tres mitades que suman 360 voltios, pero tampoco es así. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo se analiza esta parte? Entonces, eso es lo que vamos a ver nosotros acá. Bien, entonces, si nosotros analizamos L3 que tenemos acá, vamos a hacer el análisis nada más de L3. Entonces, si nosotros hacemos el análisis de L3, vamos a verlo acá nuevamente. Vamos a plasmarlo por acá. Entonces, vemos acá, vamos a ponerle el color negro, que L1, L2, L3 y acá en el centro teníamos el neutro o tierra. Entonces cuando analizamos L3 en sus dos trayectorias, como habíamos mencionado, esta es la trayectoria 1 respecto al neutro y esta es la trayectoria número 2 respecto al neutro, que sumaba 360 voltios, pero eso es incorrecto. Entonces, ¿cómo es el análisis? Ahí donde viene, recordemos que son mitades. Acá a la mitad de un transformador que es el equivalente acá a esta mitad, a esta mitad, a esta mitad, a esta mitad. Entonces, recordemos que si nosotros hacemos una proyección desde L3 hasta el neutro, nosotros aquí formamos un triángulo rectángulo y ahí es donde viene y la aplicación del famoso teorema de Pitágoras, que realmente sí se utiliza. Los que dicen que no se utilizan, replantéense porque sí se utiliza. Entonces tenemos acá 120, tenemos acá 120 y 120. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra L1 con respecto a L3? Aquí tenemos la hipotenusa, tenemos el cateto opuesto y tenemos el cateto adyacente. Entonces, L3 versus neutro, que es nuestro cateto adyacente, va a ser igual a la raíz de la hipotenusa menos el cateto al cuadrado menos el cateto opuesto al cuadrado. Entonces, ¿eso cuánto es? Nuestra línea L3 versus neutro, que es el cateto adyacente, va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa, que es 240 al cuadrado, esto es voltios, menos 120 voltios al cuadrado. Entonces, cuando nosotros desarrollamos este radical, nos va a dar un voltaje de L3 respecto a neutro igual a, ya lo verificamos, 240 al cuadrado menos 120 al cuadrado, la raíz de eso es igual exactamente a 207.84 voltios, y ahí es donde vienen al aproximado a 208 voltios de la famosa línea. Voy a escribir bien, línea griega. Y ahí el muchacho de dónde viene, para cuando le pregunten. La línea griega
hay una observación muy importante en la línea griega. No solo el sistema 12240 funciona en cualquier tipo de cierre que tenga una delta. Entonces, en el caso, si vemos el caso, si calculamos la línea griega, en este caso hago la observación, la línea griega cayó en L3 porque la derivación del neutro la tomamos de este centro, que es el centro de este transformador. Si lo hubiéramos tomado de este centro, la línea griega se hubiera desplazado. Si lo hubiéramos tomado de este centro, la línea griega igual se hubiera desplazado a la otra línea, para que tomen eso en cuenta. Entonces, como le venía diciendo anteriormente, con la parte de la línea griega, todo sistema delta, indistintamente del voltaje, tiene una línea griega. En el caso, la línea griega de un sistema 240-480 va a ser igual a la raíz, a la raíz de 480 voltios al cuadrado menos 240 voltios al cuadrado, la raíz de eso. Cuando desarrollamos eso, nos vamos a dar cuenta que la línea griega, de ese sistema es 480 al cuadrado menos 240 al cuadrado igual a esto, la raíz nos da una línea griega de 415.69 voltios. Entonces, en un sistema 240-480, obviamente en delta, usted agarra cualquiera de las fases o identifica la línea griega y la mide con respecto a neutro y le va a dar este voltaje. Esto mismo aplica para cualquier nivel de voltaje, 690, N tipo de voltaje, siempre y cuando sea una delta con una derivación. Entonces, estamos claros. Cualquier consulta nos pueden consultar en nuestras redes sociales, nos pueden seguir en LinkedIn, Facebook, Instagram, en YouTube, y esto es algo de lo que hacemos también en nuestro centro de servicio. Recordemos que enseñando aprendemos el doble. Nosotros apoyamos el desarrollo de la industria nicaragüense y estamos en línea. Nuestra marca es Bobinados Pizarro. Lo único, muchachos,